practicar el pecado es incompatible con la misión de Cristo. En 1 Juan capítulo 3, versículo 5 dice: «Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él». O sea, Cristo vino para quitar nuestros pecados. Por ello, practicar el pecado es incompatible con la misión de Cristo. Por ello, el pecado no tiene lugar en la vida del creyente, porque Cristo vino para quitar los pecados. Por ello, el creyente genuino conoce el mensaje verdadero del Evangelio. En 1 Timoteo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O en Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El creyente entiende que Cristo vino para quitar nuestros pecados. Si un individuo reconoce la persona y la obra de Cristo, va a odiar la maldad. Y es que el pecado es contrario a la misión de Jesucristo de quitar los pecados. Dios se opone al pecado y lo demostró al enviar a su Hijo. La manifestación del Hijo de Dios destaca su preexistencia. O sea, Dios Hijo se encarnó para quitar los pecados de la humanidad. Nos dice 1 Juan 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso es 1 Juan 4, 10. O en 1 Juan 1, 7. Dice: «Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado». Aquí en este texto, aquí en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 5, dice: «Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él». Aquí el apóstol Juan, él está interesado en la práctica del pecado, no tanto en la naturaleza pecaminosa del hombre. O sea, Cristo vino para quitar los pecados. Es como Juan el Bautista dijo en Juan 1:29, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Y es por medio de su sacrificio que Cristo quitó los pecados. Como nos dice Efesios 1:7, «En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia». O en Hebreos 1:3, «el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas». Eso es Hebreos 1:3. O sea, es por medio del sacrificio de Cristo que Él obró el perdón de pecados, que Él quitó los pecados. Y es que la eliminación del pecado en las vidas de los creyentes revela que la misión de Cristo fue eficaz. La eliminación completa del pecado aún queda en el futuro, pero el creyente persiste haciendo lo que es recto, y cuando cae en pecado se arrepiente rápidamente. Es que la práctica persistente del pecado es contrario al propósito que Cristo tiene para los creyentes. La persona que profesa ser creyente, pero persiste en pecado, revela que no es un creyente genuino. El que persiste en pecado demuestra que está ciego espiritualmente y que menosprecia y rechaza los requisitos de Cristo. Y aquí el texto nos dice, aquí en 1 Juan 3:5, «y no hay pecado en Él». O sea, Jesucristo, al no pecar, Él demuestra su oposición al pecado. Y por eso enfatiza este texto que Jesucristo es santo, es puro. Como nos dice 1 Juan 2:1, «Jesucristo el justo». O en 2 Corintios 5:21, «al que no conoció pecado». O en 1 Pedro 2:22, «el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca». Jesucristo es el ejemplo a seguir. Los seguidores de Jesús deben de abstenerse del pecado, porque practicar el pecado es incompatible con la misión de Cristo.